Buenos días, hermanos. Buenos días. Todos sean bienvenidos en el nombre de Dios. Este día, recuerden, hermanos, que es día del Señor para adorarle como Él se lo merece. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por su presencia y pues ojalá que lleguen más hermanos para estar todos juntos para adorar a nuestro Padre Dios como Él se lo merece. También damos la bienvenida a nuestro hermano Rubén Dávila. Dios le bendiga, hermano, de nueva cuenta con nosotros y a cada uno de ustedes. Si nos ponemos de pie para hacer la primera oración, hermanos. Vamos a orar. Soberano Padre eterno, Dios todopoderoso y misericordioso, en este día que usted nos ofrece en darnos la vida y la salud, le agradecemos, Padre bondadoso, por permitir en nuestro corazón el deseo de estar en este lugar para alabarle como usted se lo merece. Agradeciéndole, Padre, por todas sus bendiciones que usted derrama en cada uno de sus hijos. También pidiéndole en este momento, Padre Dios, que bendiga a su iglesia en la fe de Cristo en todo el vasto mundo. Y pedirle a la vez por aquellos hermanos o hermanas que están en la aflicción o enfermos, aquellos que han perdido un ser querido, aquellos que están encarcelados y aquellos que están sufriendo injustamente, Señor. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos que en este día vamos a participar en adorarle a usted, Padre, como se lo merece. Bendígalos y ayúdanos a salir adelante, Padre. También rogarle que bendiga a nuestro hermano que va a exponer su palabra en este día, que le siga bendiciendo como lo ha hecho hasta este momento, Señor. Agradecerle también que usted, Padre Dios, ayude a nuestros hermanos, descuiden el camino los que vienen para este lugar, que les traiga con bien, Señor, para así todos juntos nos gocemos en este día de esta fiesta espiritual a través de la palabra que vas a poner a nuestro hermano, Señor. Agradeciéndole también que usted, Señor, nos perdone cuando a veces fallamos. Sabemos que somos humanos, pero a veces cometemos errores. Y rogamos, Padre Dios, nos dé esa fuerza, esa vitalidad para no caer más en tentación, porque el diablo siempre está atento a todo lo que hagamos mal y él se goza, de la cual para nosotros es algo triste, Señor, hacer eso. Ayúdanos, Padre, a aumentar nuestra fe día tras día, a través de su palabra, a través de nuestro comportamiento y a través de lo que usted se agrada de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, en este día a meditar en tu santa palabra y gracias por ser nuestro Dios. Agradecemos todas sus bendiciones y le rogamos que se quede con nosotros en este momento. Pues es a través de su Hijo amado que oramos y le damos gracias, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Vamos a cantar un himno para nuestro Dios, el himno número 102 de los Himnarios Cantos Espirituales. Himno número 102. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. En los Himnarios Cantos Espirituales, el himno número 102. Cantemos. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria
tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Vamos a buscar el número 27. Número 27 de los mismos signarios, cantos espirituales. No estaba en el proyector porque el hermanito que se encarga ya de moverle a la computadora todavía no está. Himno número 27. Padre, tu palabra es. Cantemos. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, y es siempre aquí mis pies, y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, mi destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti, con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Amén. De los mismos sinarios vamos a ir al número 104. Himno número 104. La siembra. Si lo tenemos, cantemos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al
viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Vamos a himno número 5. Himno número 5. Oh bondad tan infinita. Si lo tenemos, cantemos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterna y santo amor. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Vamos a participar, hermanos, de la mesa del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Y vamos a leer el verso 17 en adelante, hermano. Dice la palabra de Dios: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comáis la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid,
hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a pedir a nuestros hermanos que van a participar, que se pongan de pie, por favor. Y vamos a orar por el pan sin levadura. Padre de bondad y misericordia, le damos infinitas gracias, Señor, porque una vez más usted nos permite participar de estos mandamientos, Señor. Y en este momento, Padre, le pedimos que bendiga este pan sin levadura, Señor, que nos recuerda el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, clavado en aquella cruz, Padre, para así nosotros tener el perdón de pecados y el camino a vida eterna, Padre. Bendito Dios, le damos gracias por ese gran sacrificio que se hizo por amor a cada uno de nosotros, Padre. Pedimos que bendiga a nuestros hermanos, que nos bendiga a cada uno de los que vamos a participar de este mandamiento, Señor, y le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro hermano Víctor nos va a guiar en la oración por el jugo de uva. Oremos, vamos. Amado Padre, una vez más, Señor, le damos las gracias, Padre, por esta mañana, por este nuevo día, Padre Santo. Gracias, Padre, por la vida y la salud. Gracias por todas las bendiciones. Gracias por cada uno de los presentes en esta mañana, Padre Santo. Por los que no están con nosotros en esta mañana, pedimos bendiciones para ellos también, Padre. Ahora, bendito Dios, le pedimos, Señor, que bendiga, Padre, este jugo de la vida, Padre, que nos hace recordar a la sangre preciosa de su Hijo amado, Cristo Jesús, derramada en esa cruz, Padre, para remisión de vuestros pecados, Padre, y bendiga a cada uno de mis hermanos que va a participar de él, y ayúdanos en todo, Padre, perdona nuestras ofensas, Señor, y damos gracias, Padre, por todas las bendiciones. Padre, se lo pedimos y les damos gracias en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse. Vamos a pasar un mandamiento más, hermanos, que es la prenda. Y vamos a tener una lectura en 1 Corintios, capítulo 16, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y en 2 Corintios, capítulo 9, versos del 6 en adelante, dice la palabra de Dios: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Vamos a pedir a nuestro hermano José Luis que haga la oración por la ofrenda que se va a recoger. Oremos. Padre bendito y todopoderoso, Padre, te damos las gracias, Padre, por la vida y la salud, Padre, también por habernos traído con bien en este día para saber más de tu santa palabra, Padre. Ahora, Padre, te pedimos que tú bendigas esta ofrenda, la cual va a ser levantada en este momento, Padre. También, Padre, te damos las gracias por bendecirnos en nuestros trabajos o donde quiera que anduvimos durante la semana trabajando, que tú nos bendeciste. Te damos las gracias, Padre, también, Padre, por nuestros patrones, que tú los sigas bendiciendo para que así podamos tener un trabajo, Padre. También, Padre, te pedimos por aquellos que no tienen algún trabajo, que tú los bendigas y les ayudes para que tengan un trabajo, Padre. Y así podamos ofrendar de la manera que tú nos lo dices en la Santa Biblia, Padre. También, Padre, te pedimos por nuestros hermanos que se encargan de la ofrenda, que tú los sigas bendiciendo como hasta ahora, Padre. Y todo esto te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Dejamos saludar a nuestro hermano Isidro. Del himnario Cantos Espirituales, vamos a buscar el número 171. 171. Si estamos listos, cantemos. La llamada suena sobre el mar traidor, da la luz, da la luz. Muchos aún han encontrado al Salvador, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que verdadera sin vacilar, da la luz, la del Señor.
Lectura de San Juan 4, 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que la adoren. Dios es espíritu, y a los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Muy buenos días, hermanos, tengan todos. Gracias a Dios porque estamos juntos en este día del Señor para adorar a nuestro Dios. Y si usted se ha preguntado qué vamos a estar haciendo en el cielo vamos a estar adorando a nuestro Dios por la eternidad. En el cielo vamos a estar sirviendo a nuestro Dios por la eternidad. Y el adorar a Dios aquí en la tierra, pues nos está preparando para ir al cielo. Y está preparándonos para hacer una adoración agradable a Él. Pero tenemos que aprender aquí a nosotros también ser fieles siempre en nuestra adoración. Ser fieles en la adoración que nosotros entregamos a nuestro Dios. Quiero abrir la Biblia ya en el segundo libro de Crónicas para ver un pasaje de la Escritura cuando todavía en el tiempo antiguo, en la ley antigua, se adoraba a Dios en lugares específicos como el tabernáculo o como el templo. En este caso vamos a leer cuando se está adorando en el templo de Salomón, cuando Salomón construye este templo para Dios y lo consagra. Dice segundo de Crónicas capítulo 7 versículo 1: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos musicales de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Y sigue la lectura. Bueno, sabemos que eso era parte del Antiguo Testamento, pero aprendemos muchas cosas también nosotros en este nuevo pacto de cómo tenemos que adorar a Dios. Pero imagínense ese momento, imagínense la gloria de Dios descender en ese lugar. Era algo impresionante, hermanos. Era la gloria de Jehová, porque estaban en la presencia de Dios. Dice el texto ahí en el versículo 2: y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La gloria de Jehová había descendido sobre este lugar, sobre el templo. Qué maravilloso ha de haber sido, hermanos. Qué impresionante ha de haber sido ver, presenciar. Dice el texto que cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová, dice el texto que se postraron sobre sus rostros, porque entendieron que estaban, hermanos, en la presencia de Dios. Hoy, usted y yo, hermanos, a lo mejor no lo entendemos del todo, pero estamos en la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios y Él está viendo nuestra adoración. Los ángeles de Dios están viendo nuestra adoración.
Dios está viendo nuestra adoración. Nuestro Señor Jesucristo está viendo nuestra adoración. Y tenemos que ser hallados nosotros fieles para adorar a nuestro Dios. Porque la adoración a Dios, hermanos, no es un juego. No es un juego. Ojalá que nosotros siempre entendamos eso. Allá en Levítico capítulo 10, bueno, desde el capítulo 9, en el versículo 23, vemos aquella ocasión en que también están adorando a nuestro Dios los sacerdotes, en este caso los hijos de Aarón. En Levítico capítulo 9, fíjense el versículo 23, Moisés y Aarón están presentes. Levítico 9, 23 dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y otra vez, fíjense, hermanos, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, nuevamente alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Por qué, hermanos? Nuevamente porque vemos que aparece la gloria de Dios. Y claro, esto es antes de lo que leíamos en Segundo de Crónicas. Pero la gloria de Dios estaba ahí presente, hermanos. Algo impresionante, algo que el pueblo tenía que entender. Pero la adoración a Dios no era un juego. En el capítulo 10 vemos que sucede algo. Dice Nadab y Abiú, dice el verso 1, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, subraya usted esa palabra, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y dice ahí que y Aarón cayó. Y ahí la palabra cayó significa no que se cayó, sino que quedó en silencio. No dijo nada. Habían muerto sus hijos, habían sido consumidos por el fuego, porque habían ellos querido hacer algo diferente en la adoración a Dios. Habían querido ofrecer un fuego extraño. Dice el texto, hermanos, que jamás Dios les había mandado. Él nunca les mandó ese fuego extraño. Nunca les mandó. Quisieron innovar, quisieron cambiar la adoración a Dios, lo que Dios había establecido. Quisieron cambiar eso. Dice el versículo 4, y llamó Moisés a Misael y a Esafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Nadie, ni saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés, y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y sigue la lectura, ¿verdad? ¿Qué había pasado? Habían muerto Nadab y Abiú, porque quisieron cambiar el plan de Dios. Imagínense ese momento, hermanos. Se les ocurrió ofrecer un fuego extraño, desciende fuego del cielo, hermanos, y murieron consumidos por el fuego de Dios. Y dice el texto, hermanos, que murieron en ese instante, y simplemente Dios les da la orden: saquen, por medio de Moisés, saquen sus cuerpos. Y nadie va a hacer lamento. De ustedes, de su familia, no, ustedes no van a llorar. El pueblo sí va a llorar, pero ustedes no van a hacer nada. Porque esto era algo muy serio. La adoración a Dios, hermanos, es algo serio. Así que nosotros no podemos cambiar la adoración. No podemos tratar de cambiar el patrón bíblico.
cambiar alguna idea, innovar, poner algo. Cuando de repente oímos que alguien dice es que a lo mejor sería mejor hacer esto, cambiar el patrón, hermanos, esto no puede ser. Lo hermoso de la doctrina de la Iglesia de Cristo es que la adoración, hermanos, es la misma en cualquier lugar en que la Iglesia de Cristo se reúne. La iglesia que sigue la doctrina de Cristo, usted va a ver la adoración igual. Usted puede ir a Chihuahua, usted puede ir allá a Cancún, Quintana Roo, usted puede ir a Cuba y usted encuentra la Iglesia de Cristo, la que sigue la sana doctrina de Cristo, y usted va a ver que van a encontrar 5 actos de adoración. Los 5 actos que hacemos, los 5 puntos que hacemos son los que va a ver usted. Y eso le agrada a Dios. Por eso, hermanos, yo creo que tenemos que ser fieles en nuestra adoración. Tenemos que entender que la adoración en la Iglesia de Cristo, hermanos, tiene varias características. Tenemos que entender que tenemos que mostrar a través de nuestra adoración reverencia, honrar y respetar a nuestro Dios, honrar, dar culto, respetar. Solo hay una manera de hacerlo, la manera que a Él le agrada, la manera que Él ordenó en su palabra. Solamente esa manera. No hay otra manera, hermanos. Nosotros tenemos que ser vigilantes que esto siempre suceda así. La adoración bíblica, hermanos, una definición que podríamos dar es esta: darle todo el valor, todo el mérito, toda la importancia y toda la honra a Dios. Ojalá que cada vez que nosotros vengamos aquí a adorar a nuestro Dios, tengamos eso en mente, hermanos. Que cuando estemos aquí, hermanos, tratemos de concentrarnos lo mejor que podamos en nuestra adoración. Que si vamos a orar, entender que estamos platicando con Dios, que un hermano nos está dirigiendo y que nosotros estamos concentrados con Él para elevar nuestra adoración a Dios. Que si estamos cantando, cantemos con ánimo, cantemos con fuerza. Cantemos que al final de la adoración, hermanos, estemos cansados de nuestras gargantas por haber cantado a nuestro Dios. Hayamos sudado cantando a nuestro Dios. Porque, hermanos, si estamos aquí y no hacemos un esfuerzo, no estamos haciendo lo mejor para nuestro Dios. Que cuando estemos participando de la mesa del Señor, entendamos que estamos recordando el sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros y que lo estamos honrando. Que cuando ofrendemos, entendamos que tenemos que dar nosotros primero a nuestro Dios y después dar de lo mucho que Él nos bendice. Entender que es para Dios un olor grato, un sacrificio acepto. Es lo que le decía Pablo allá a los filipenses, que la ofrenda era eso. Que entendamos que cuando estamos escuchando la palabra de Dios, hermanos, el mensaje que se expone es Dios quien lo está exponiendo. Que nosotros simplemente somos instrumentos y que estamos a través de estos actos adorando a nuestro Dios. La adoración a Dios, hermanos, es muy importante. Es el más grande privilegio, pero también, hermanos, es la más grande responsabilidad, la más grande y profunda necesidad que el ser humano pueda tener. ¿Sí? La adoración es eso, hermanos. La adoración es el más grande privilegio, un privilegio que nosotros tenemos. ¿Saben ustedes que los ángeles quisieran tener la posibilidad de hacer lo que nosotros hacemos? Claro que ellos lo adoran a Dios, ¿verdad? Pero ellos no pueden obedecer el Evangelio. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Ellos están pendientes de nosotros. Ellos están viendo nuestra adoración. Hemos llegado a hacer espectáculo a Dios y a los ángeles. Están viéndonos constantemente. ¿Por qué es tan importante la adoración? Porque la Biblia nos dice que cuando adoramos a Dios, hermanos, estamos en cierta manera volviéndonos como aquello que adoramos. ¿Sí? Fíjense, hermanos. ¿Por qué es tan importante la adoración? Porque cuando adoramos a Dios, estamos volviéndonos en aquello que adoramos. Y hay un aspecto negativo y hay un aspecto positivo. El aspecto negativo lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 115, cuando la idolatría existe en el mundo. Fíjense en el Salmo 115 y fíjense al principio, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante la adoración? La respuesta es porque cuando adoramos algo, nos volvemos, la Biblia nos dice, como aquello que adoramos. Y aquí en el aspecto primeramente negativo, vamos a ver que cuando la gente adora, por ejemplo, ídolos, la idolatría, hermanos, se vuelve como los ídolos. Salmo 115, claro, hablando espiritualmente.
Dice el versículo 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué te decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Pero noten lo que dice el verso 8, hermanos. Es lo que decimos. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Sí, hermanos? Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea que la gente que adora a los ídolos tiene ojos, pero no ve. Tiene mente, pero no razona. Y se vuelve como eso, hermanos. Algo que no tiene sentido. Qué triste es que todavía nosotros, hermanos, aún en la iglesia del Señor, como que todavía queremos arrastrar la idolatría. Como que todavía queremos. Yo me acuerdo que yo tenía un familiar, era muy bueno pintando, ¿verdad? Y un día llega conmigo. Oye, ¿sabes que me pagan muy buen dinero por hacer unas vírgenes? ¿Cómo ves? O sea, me preguntaba a mí, como si yo, para que yo le diera la bendición, para que yo le diera el permiso. Y luego me acordé yo de este texto. Le digo, pues usted sabe, pero lea Salmo 115, versículo del 1 al 8. Usted sabe. Semejantes a ellos son los que los hacen, hermanos. Y cualquiera que confía en ellos. ¿Cómo vamos a fomentar nosotros la idolatría? No, es que es muy buen negocio vender veladoras. Es muy buen negocio. ¿Cómo vamos a fomentar eso nosotros, hermanos? No, es que saldría muy buen negocio hacer ídolos de yeso. Tan buen negocio que es que los chinos estaban muy enojados, los que hacen los ídolos allá en el Tepeyac, la Virgen del Tepeyac, porque los originarios artesanos de ahí van con los chinos, porque los chinos se habían robado el molde y estaban dándolo mucho más barato y tuvieron que patentar el molde y tuvieron que pero usted sabe que los chinos buscan de una manera u otra tratar de buscar, ¿verdad?, la manera, y ellos mucho más barato, mucho más bonito. Ellos no les importaba nada del ídolo, ¿verdad? Ellos lo que querían era el negocio, pero cuando los hacen están participando de la idolatría. Allá dice la Escritura, ¿verdad?, que aquellos que habían sido perjudicados por el mensaje de Pablo se enojaron bastante, ¿verdad?, porque habían afectado Pablo a través de la predicación del Evangelio el negocio de la grande Diana de los Efesios. Hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando adoramos algo estamos volviéndonos como eso. Por eso es en el aspecto negativo. Ahora, en el aspecto positivo, hermanos, el aspecto positivo de la adoración del cristiano, nuestro objetivo y nuestro deseo es volvernos igual que Dios, es volvernos igual que Cristo. Pablo decía ya en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Nosotros queremos seguir a nuestro Dios y somos transformados de gloria en gloria. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, fíjense lo que dice allá el apóstol Pablo hablando de esto, hermanos. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 dice de esta manera: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sí, hermanos? Cuando usted y yo adoramos a nuestro Dios, somos transformados de gloria en gloria, en la misma, dice el texto, imagen, en la misma imagen. Queremos volvernos como Cristo.
Queremos ser como Cristo. Queremos servir a Cristo. Fíjense en el capítulo, seguimos leyendo hasta el versículo 6 del capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino con la manifestación por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. La luz es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando vemos a Cristo, hermanos, vemos la gloria de Dios. Cuando adoramos y servimos a nuestro Dios, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen de Dios. Y si nosotros adoramos y seguimos a Dios conforme a su palabra, hermanos, un día estaremos en la gloria con nuestro Señor. Un día podremos verle cara a cara. Y Juan, cuando describía allá que estaba centrado en el trono, no podía ni describirlo, Juan. Decía que era semejante al jaspe y a la cornalina, y que estaba en un trono, y que de su parte, a su espalda salían relámpagos y había un arco iris. ¿Qué estaba tratando de decir Juan? Estaba simplemente interpretando y dándonos a entender, hermanos, la grandeza de nuestro Dios. Por eso, hermanos, ojalá que nosotros tengamos eso en mente, hermanos. Para ponerlo en pocas palabras, si adoramos de la manera correcta, seremos mucho mejores personas para nuestro Dios. Seremos personas que vamos a cambiar. Una de las mejores historias, hermanos, bíblicas que nos habla de la adoración, la encontramos en Juan capítulo 4, la lectura que nuestro hermano nos traía. Aquella mujer conocida como la mujer samaritana. Esta mujer samaritana que empieza un diálogo con el Señor. Un diálogo que el Señor Jesucristo busca, porque Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y va y dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria. Los judíos regularmente no pasaban por ahí porque para ellos los samaritanos era una sociedad de baja clase, era una sociedad que no apreciaban los judíos, porque eran los samaritanos una mezcla de naciones. Así que la Escritura nos da una enseñanza ahí muy clara, ¿verdad? Que Él viene a buscar a todo el mundo, Jesús. Y va y encuentra a esta mujer samaritana y le hace un diálogo. Dame de beber, le dice el Señor. Esta mujer se queda sorprendida porque dice ella, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Esta mujer había tenido una vida muy difícil, hermanos. Esta mujer había tenido 5 maridos. Y el que tenía no era su marido. Así que vivía en una situación difícil, estaba en adulterio, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo empieza un diálogo con ella. Ella quiere cambiar, porque sabe que el Señor poco a poco lo va reconociendo, va sabiendo que Él es el Cristo. Esa es la conclusión que ella llega, no solamente ella, sino a todos los que les va y les predica, porque la Escritura nos dice que ella va y les comparte lo que había vivido a los que estaban con ella. Y le dicen ellos mismos, ya no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino por lo que hemos visto. Pero ella, en su necesidad de buscar a Dios, empieza este diálogo y empieza a hablar de la adoración con Jesús. Y le dice, ustedes adoran en Jerusalén. Nosotros adoramos en este monte. Vamos a leerlo ahí para que lo veamos, hermanos. Dice el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió, Juan capítulo 4, versículo 1,
que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío? Fíjense ahí, subraya la palabra judío, póngale un número 1 ahí, ¿verdad? Es lo primero que ella lo reconoce como un judío más, ¿verdad? Me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, noten ustedes la palabra Señor. Número 2, subraya ahí, Señor. Ya lo reconoce, ya no le dice judío, ¿verdad? Ahora le dice Señor. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Subraya la palabra y profeta. Número 3, ¿verdad? Primero le dice judío, luego le dice Señor. Ahora ya lo reconoce como profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni aún en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice el texto, es necesario que adoren. Sí, hermanos, Jesús le explica a esta mujer, dice el verso 25, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Sí? Yo soy el que habla contigo. Así que esta mujer poco a poco va reconociendo, hermanos, a Jesús. Pero noten ustedes cómo ella cambia el tema, ¿verdad? Está hablando Jesús de la situación en la que ella está, pero ella busca adorar a Dios. Ella quiere saber cómo adorar a Dios. Le interesa a ella eso, y saca la conversación, y Jesús acepta el reto y empieza a hablar con ella de eso tan importante. Y seguramente ella, hermanos, entendió el mensaje. Por eso, hermanos, tenemos que entender que ella, como nosotros, tenemos que adorar a Dios como lo indica la Escritura. Nosotros tenemos que seguir el plan que Dios ha establecido. Por eso, hermanos, la adoración a Dios, hermanos, es algo que la Biblia nos enseña. Y ya he mencionado en otras ocasiones que las palabras griegas que hablan de adoración en el Nuevo Testamento nunca hablan en relación a los sentimientos que nosotros podamos tener. Hablan de acciones. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros queremos adorar a Dios, pero nosotros queremos sentir bonito. Hermano, no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Nosotros venimos a adorar a Dios y a darle gusto a Él a través de lo que Él dice. Dios es celoso. Nadab y Abiú quisieron ofrecer un fuego extraño,
que Él jamás les ordenó. ¿Qué hizo Dios? Los consumió con el fuego. La ley de la exclusión. ¿Qué significa esta ley de la exclusión? Cuando Dios no te dice que hagas algo, no tienes que hacerlo. Si Dios te dice que adores a Dios en espíritu y en verdad, como aquí lo dice la Escritura, nosotros no tenemos por qué meter nuestra cuchara. No tenemos que cambiar el plan establecido por Dios. Esta mujer samaritana, hermanos, tenía que entender que la verdadera felicidad, hermanos, se encuentra adorando a nuestro Dios. Por eso, hermanos, es el propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero significado de la adoración? Fíjense el versículo 22, ¿qué dice? Juan 4:22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos, dice el Señor, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea que adorar a Dios, hermanos, nunca adorar a Dios ha sido una adoración en ignorancia. No podemos adorar a Dios de una manera ignorante. Tenemos que adorar a Dios con entendimiento. Dejar a un lado, hermanos, la idolatría. Dejar a un lado todo lo que nosotros nos pueda perjudicar. Dejar a un lado ideas corruptas. En el Antiguo Testamento se adoraba de una manera, pero en el Nuevo Testamento ya entendemos que es de otra manera, porque mucha gente dice, ¿verdad? Bueno, es que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se adoraba con instrumentos musicales. Bueno, hermanos, desde el Antiguo Testamento ya Dios estaba rechazando eso. Ya Dios estaba harto de ese tipo de adoración. Allá en Amós capítulo 5, ¿verdad? Usted recuerda el versículo 23. ¿Qué dice? Allá, fíjense, vamos a verlo rápidamente. Amós capítulo 5, en los profetas menores. Amós capítulo 5, un texto que tenemos que subrayar. Y muchos dicen, bueno, no se aplica. Pues claro que se aplica, ¿verdad? Claro que se aplica, porque es parte de la adoración. Y ahí vemos que Dios estaba harto de esas acciones que estaban haciendo. Estaban queriendo ofrecer a Dios instrumentos musicales. Y dice el versículo 23, Amós 5:23, le dice al pueblo: quita de mí la multitud de tus cantares, porque no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Se les había ocurrido introducir los instrumentos y ofrecían a Dios instrumentos musicales que ya después Dios aborrece. Ahora, ¿cómo adoramos a nuestro Dios? Con nuestra boca, con nuestra garganta, con nuestros labios. Hebreos capítulo 13, versículo 15, un texto que conocemos mucho. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso, hermanos, la verdadera adoración es la que nos dice la Escritura. La verdadera adoración, hermanos, es la que alabamos a nuestro Dios, fruto de labios que confiesan su nombre. Es contemplar la gloria de Dios a través de Cristo. La verdadera adoración es contemplar la gloria de Dios a través de Cristo. Es entregar todo mi ser, todo el valor, todo el mérito y la importancia a Dios, ¿sí? Por eso la adoración en inglés, hermanos, significa eso también. Worship, ¿sí? Adorar a Dios, entregarle algo valioso, ¿sí? Entender que estamos en la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 5, hermanos, fíjense lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a eso también. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y 12, vemos una imagen ahí del cielo, y dice: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era, fíjense, hermanos, millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, ¿sí? Él es digno. ¿Se acuerdan cuando Juan ve el cordero como inmolado? Dice la Escritura que, dice la Escritura que antes veía y no había nadie que pudiera abrir el libro ni quitar los sellos. Y lloraba Juan mucho, dice, yo lloraba mucho, porque no había nadie digno. Pero luego ve otra imagen y ve el cordero en el trono como inmolado. ¿Quién es el cordero? Cristo. ¿Qué significa que sea inmolado? Que Él murió en la cruz por nosotros, ¿verdad?
Y Él es el digno, Él es el Cordero, Él es digno de recibir toda honra y toda gloria a nuestro Dios. Por eso, hermanos, ojalá que nosotros aprendamos siempre a amar a Dios. Ahora, ¿cuál es el método que la Biblia nos indica a nosotros que tenemos que usar? Pues ya lo decíamos, ¿verdad? Adorar en espíritu y en verdad. La mujer samaritana preguntaba, ¿verdad?, ¿dónde es el lugar correcto? Bueno, decía ella, ¿este monte o Jerusalén? Era una pregunta, hermanos, en un sentido, ¿va?, pues teológica, o en un sentido ella quería saber más. Pero Jesús abre su mente y su entendimiento y le dice, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ni en Jerusalén ni en este monte. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y fíjense, la adoración de la iglesia de Cristo, hermanos, es muy hermosa. ¿Saben ustedes que hay sectas que no pueden llevar a cabo su adoración si no tienen ciertas cosas? Hay sectas que no pueden. Hay una iglesia, me parece que es una iglesia ortodoxa, no sé si es la griega, que tiene que tener, como ellos todavía tienen mucha mezcolanza del antiguo pacto, tiene que tener un velo y tiene que tener ciertos utensilios para llevar a cabo su adoración. Así, cuando no tienen eso, no pueden adorar según ellos a Dios. Nosotros en la iglesia del Señor, ¿qué necesitamos? Un poco de pan sin levadura, jugo de uva, una Biblia si acaso, himnario, no requerimos, ¿no?, si no sabemos los signos. Usted va de viaje y por alguna necesidad que tiene que viajar el domingo, que no se recomienda, ¿verdad?, pero si por alguna razón tiene que viajar el domingo, se para en medio de la carretera, debajo de un árbol, con su familia, canta unos himnos a Dios, hace unas oraciones a nuestro Dios. Si trae un poco de pan sin levadura y jugo de uva, participa en la cena del Señor, pone aparte algo para la ofrenda y está usted adorando a nuestro Dios. Lee una porción de la palabra, estudia, medita un poco. Hermanos, qué bonito. Ojalá que nosotros siempre hagamos eso, ¿eh? Y cuando nosotros vayamos a dar la cena del Señor, porque así se dice, ¿verdad?, a un hermano que está enfermo, procuremos observar los 5 puntos de adoración. Y qué bonito, ¿verdad?, porque hay veces que por la carrera nada más queremos dar la cena del Señor. No, hermanos, tratemos de dar a aquel enfermo el alimento espiritual. Si usted se reunió en la mañana, ¿verdad?, y usted va a ver a algún enfermo en la tarde, después de la reunión, usted hable con el hermano. Yo recuerdo cuando iba con mi abuela, mi abuelita, ya no podía ir a la iglesia, yo procuraba darle todos los 5 puntos de adoración. Cantábamos himnos, orábamos, y luego ya le decía yo a mi abuelita, ¿verdad?, ahora quiero compartir contigo un poquito de lo que vimos en la mañana. Poquito, ¿verdad?, porque está enferma la persona, porque no puede aguantar tanto, ¿verdad?, pero poquito. Darle la palabra de Dios. Y ella con gozo, ¿verdad?, lo hacía. Y a veces uno piensa, bueno, pues la ofrenda, pues no, ¿verdad?, porque pues está en necesidad. También uno debe tener tacto, ¿verdad?, con eso. Pero a veces yo decía, no voy a hacer la ofrenda porque pues no quiero causar ahí ofensa o algo, ¿verdad? Y ella me decía, oye, ¿la ofrenda? Ah, bueno, pues vamos a participar de la ofrenda también. Ella podía, ella quería, ¿verdad?, porque quería observar los 5 actos de adoración. Hay veces que no se va a poder, hay veces que usted va a saber que esa persona está en necesidad, pues usted omítalo, Dios sabe, ¿verdad? O si usted puede darle antes algo para que la persona ofrende, si usted puede, pues también se puede, ¿verdad? Pero observar la adoración, hermanos, en espíritu y en verdad. Por eso, hermanos, es hacerlo de esa manera. Estamos en comunión con Dios al estar adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y el espíritu es afinando nuestro espíritu con Dios, uniéndonos con Dios a través de Cristo, concentrándonos en verdad de acuerdo a lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Y usted sabe que está escrito. Ojalá que nosotros, hermanos, tengamos siempre eso en mente. Todo está regulado por la palabra
de nuestro Dios. Y recordar siempre los ejemplos que Dios nos ha dado en su palabra. Recordar el ejemplo de Nadab y Abiú. Quiero terminar leyendo Romanos capítulo 12. El tiempo se nos ha ido. Romanos capítulo 12. Fíjense lo que dice el versículo 1 y versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1. Un texto muy bonito también, hablando de lo que nosotros ofrecemos a nuestro Dios. Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Siempre tenemos que tener eso en mente. ¿Ve? Y la cita que está ahí al lado, Hebreos 13:15, y ya la mencionábamos. ¿Ve? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ojalá, hermanos, que Dios nos dé la oportunidad de seguir adorando a Dios todos los días de nuestra vida. Qué bonito, ¿verdad?, que Dios nos llame un domingo después de la reunión, o en la reunión, ¿verdad? Ha habido muchos hermanos que hemos conocido que su último domingo en este mundo y su último día en la vida es un domingo, y después de predicar o después de adorar fallecen. Qué bendición, ¿verdad? Un hermano el año antepasado, el hermano Arcadio Rico, predicó en la mañana y después en la tarde falleció. Un hermano joven, tendría unos 55 años, falleció. Dios nos ha llamado a servirlo, hermanos. Ojalá que estemos dispuestos a hacerlo. Y que al final de nuestros días, ¿verdad?, adoremos a nuestro Dios. ¿Se acuerdan de Jacob? Dice que murió adorando a Dios, postrado ante Dios. Qué bonito. Ojalá que sea así esto en nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Tenemos un himno que nuestro hermano nos va a dirigir. Himno número 138, comúnmente llamado del himnario negro. Él me levantó. Cantemos. Mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad en mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me
Vamos a tener unos anuncios después de la predicación que nos trajo nuestro hermano Marcelino, gracias a él, gracias a Dios que le hemos podido escuchar. Vamos a tener nuestros anuncios tomando el boletín de esta semana. Tenemos la lista de oración. Lista de oración, tenemos a orar por nuestra hermana Lucía de Bautista, mamá de nuestros hermanos Pavela. También por Susana Silva, hija de nuestros hermanos Silva, nuestra hermana José, nuestra hermana Rosy. También por nuestra hermana Felicitas García, también mamá de nuestra hermana Raquel. Por Priscila Villa, también por Vivian Hernández. Orar por la congregación de la Mar Avenue, orar por los planes de la iglesia aquí en París, Texas también. También tenemos como siguiente nuestra misión y visión. Tenemos este escrito, se titula así, nuestra misión y visión. Dice, Dios quiere que seamos una congregación unida en la que los individuos desean el alimento sólido y crezcan espiritualmente para utilizar sus dones hasta hacerse maestros, evangelistas, diáconos y ancianos a fin de edificar y madurar la iglesia. La iglesia bien formada con líderes temerosos de Dios será humilde, sincera, independiente económicamente, generosa, servicial y fuerte en la fe para ser un ejemplo de verdaderos cristianos y portavoces del evangelio a todo el mundo, y así crecer tanto numéricamente como espiritualmente. También tenemos a la siguiente página de nuestro boletín, tenemos este título que dice Cristo edificó su iglesia, y tenemos cita bíblica como aquí con la primera, Mateo 16, 15 al 18, y seguir leyendo ahí también con más citas bíblicas, la información para ir también aprendiendo. La siguiente página de nuestro boletín tenemos el rol de aseo. Rol de aseo que sábado julio 10 lo hizo la familia León Guillén, gracias a ellos. Sábado 17 de julio le toca hacer el aseo a la familia Estrada Chávez. Sábado 24 de julio a la familia Ramírez Rodríguez. Sábado 31 de julio a la familia Ramírez González. También tenemos aquí también las preguntas para ir afilando la espada, como siempre, las preguntas que pone también nuestro hermano para que sigamos aprendiendo siempre. La última página de nuestro boletín tenemos también esto que dice nuestro Dios, a quien adoramos y servimos, y toda la información aquí para ir aprendiendo. También ahorita mencionar que tenemos un convivio ahorita después de la reunión, una comida que se va a hacer para agradecimiento a nuestros hermanos Rodríguez, a nuestro hermano Marcelino, por todo el trabajo que ha hecho aquí en la congregación con nosotros. Así es que todos están invitados para compartir los alimentos ahorita enseguida de la reunión, después de la oración final. También pedir a nuestro hermano Víctor Chávez Jr. que haga la oración por los alimentos ahorita enseguida. ¿Algo más que anunciar ahorita en este momento, hermano? Bueno, recordamos que los hermanos americanos hicieron una invitación para el día 1 de agosto a hacer la adoración junto con ellos en el centro de convenciones a las 10 de la mañana, y ellos proveerán el alimento. Y es que para estar unidos y hacer esa adoración juntos, y yo sería aquí el día 1 de agosto. Sí, pues como ya escuchamos, también los hermanos anglos nos invitan a su adoración que van a hacer en el Field Center el día 1. Vamos a estar mirando esto también, ¿verdad? O sea, también esto es si decidimos ir a ese lugar, ¿verdad? O hacer nuestra adoración aquí normalmente. Vamos a estar platicando de esto, pero está el anuncio para este evento también que va a pasar. ¿Algo más que decir ahorita?
Si no, vamos a pedirle a nuestro hermano Víctor Chávez Jr. que haga la oración final en este momento. Gracias. Le damos la bienvenida, al hermano Rubén, que vino a visitarnos también. Bienvenido, hermano. También nos visita, ¿quién nos visita allá? El hermano Noé. Hermano Cristiano, ¿quién es nos visita? Hermana Paola. ¿Su nombre cuál es? Azucena Rivera. Azucena, bienvenida, señora Azucena. Dios la bendiga. Qué bueno que pudo estar con nosotros. Y todos los demás, ¿no? Y los demás ya son de casa, ¿verdad? Ya son de casa. Gracias. Bienvenidos. Vamos a orar. Padre grande y todopoderoso, como eres en los cielos, Padre, una vez más, te damos las gracias por este día, por la vida, la salud, la oportunidad de poder estar aquí aprendiendo más de tu palabra, Padre, y adorándote, Padre. También, Padre, en esta mañana le pedimos que bendiga a cada uno de mis hermanos aquí presentes y por los que no pudieron estar aquí, Padre, que te los bendigas donde quiera que están, Padre. Padre, también le damos gracias por todo, Padre, por nuestro hermano Marcelino, Padre, que nos trajo palabra en esta mañana, Padre, que tú lo sigas bendiciendo y ayudando, Padre, para que él pueda seguir predicando siempre, Padre. Y también, Padre, le pedimos por los enfermos, Padre, por Susana, nuestra hermana Felicitas, la mamá de nuestra hermana, Padre, y a cada una de las peticiones que se han hecho en esta mañana, Padre, que tú lo sigas bendiciendo para que sí puedas poder estar bien, Padre. Padre, en este día también le pedimos que bendiga estos alimentos, Padre, que vamos a compartir, Padre, que los bendigas, bendiga nuestros trabajos, para que sí vamos a poder tener estas bendiciones, Padre, y pues eso todo se lo pedimos y le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.